Guillermo Luque, que va a debatir, va a plantear para el debate un tema que es sumamente interesante y que nos atañe a todas y a todos, hoy, mañana y siempre, con los hijos, con los nietos, con los hermanos, con las hermanas, con nosotros mismos que somos docentes formales e informales. Entonces nosotros tenemos hoy un tema que es la Escuela Nueva, Pedagogía para la Unidad Nacional. ¿De qué se tratará eso? ¿Cómo es eso? Bueno, de eso sabe el profesor Guillermo Luque, que es profesor de la Universidad Central, es escritor, es profesor aquí en el Centro Nacional de Historia, es articulista, es docente, es tutor, es conferencista, si sigo no terminamos hoy, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Guillermo Luque, eso de que la Escuela Nueva es una pedagogía para la unidad nacional. Les reitero nuestro agradecimiento por haber venido, y cuando el profesor Guillermo Luque termine, la mejor manera de agradecerle es con los aplausos, pero también con las preguntas que le hagamos. Entonces lo recibimos ¿de qué manera? Muchas gracias. ¿Se me oye? Bien, gracias. ¿Qué segunda generación? Sí, ya veo. Muchas gracias por la presencia de ustedes aquí. Qué bien que está prácticamente casi todo el espacio lleno de personas interesadas. El tema que propuse exponer, como ustedes comprenderán, es un tema muy amplio, variado, arduo en algunos aspectos, y como dijo muy bien el colega Manuel Carrero, es un tema no del siglo pasado, no de los años 40 o de los años 30, como algunos creen, sino que es un tema permanente, es un tema que tiene mucha vigencia, porque el tema de la escuela nueva o del movimiento de la escuela nueva en Venezuela, ya veremos que tiene otros orígenes, otras ramificaciones, otros exponentes. Es muy importante para la escuela venezolana actual, y lo dejo aquí para luego retomar esta afirmación. El movimiento de la escuela nueva, si se quiere, fue emprendido por quienes no dudé en catalogarlo, en calificar de héroes de la cultura nacional. Óigase bien, héroes de la cultura nacional. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que en las peores condiciones que puede tener un educador, esto es, en un régimen de dictadura, porque Gómez venía gobernando, desgobernando el país desde 1909, y ya sabemos, para lo que hemos estudiado las diversas fases o momentos del gomecismo. Perdón, voy a apagar el teléfono, o por lo menos debe ser así. Del gomecismo, que de 1914 ya se abre o se afinca, como saben mis colegas aquí, como dictadura, sabemos que tiene diversas etapas, diversos momentos, el año 14, el año 21, el año 32, incluso hasta la muerte de Juan Vicente Gómez, que según personas que he entrevistado, aunque ustedes no lo crean, que vivieron esa época, pensaban que era inmortal. No solamente que era inmortal, es que no estoy exagerando, es que esa expresión según la cual a Gómez no se le podía ni siquiera nombrar en voz baja,
en las casas o en las calles era muy cierta, porque el miedo estaba instaurado en este país. Eso sí es verdad que era una dictadura liberal. Me explico, así le digo yo a los alumnos: capitalista. Dominaban la economía venezolana el cable francés, la Shore Company por el Orinoco, las compañías petroleras dominaban la economía del país, la Royal Dutch Shell y la Standard Oil Company. Es decir, una dictadura con una economía intervenida y con un sistema económico-social que los estudiosos como Massa Zavala, Salvador de la Plaza, Domingo Alberto Rangel no dudaron en calificar como una economía intervenida neocolonial al servicio de los intereses de las inversiones extranjeras, sobre todo las petroleras, porque no hay que olvidar que los economistas especializados en el estudio de la evolución económica venezolana coinciden todos en señalar que el año 1926 es clave. Es clave, ¿por qué? Porque las exportaciones o los dividendos por las exportaciones petroleras ese año, y ya más nunca más bajaron hasta el día de hoy, fueron superiores a las exportaciones por concepto de café y cacao que venían desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Es decir, nos habíamos hecho un país exportador minero, petrolero, minero. ¿Seguíamos exportando café y cacao? Sí. No estoy diciendo que no exportábamos café y cacao, estoy diciendo que desde el año 26 hasta la fecha es el ingreso petrolero el que marca o marcó, sobre todo se acentuó en las últimas décadas del siglo XX, como una perversión propia de una economía suntuaria, parasitaria, propia de un país que no tenía desarrollado la tecnología, la ciencia, la industria y tampoco la agricultura. Nuestro ídolo Luis Cipriano Rodríguez dejó varios trabajos muy importantes con relación a lo que estoy diciendo. Massa Zavala ni se diga. Salvador de la Plaza, debo recuperarlo aquí, porque es el primero de nosotros marxista, profesor, que estudia el campo venezolano, el campesino venezolano. En ese contexto, entonces, ¿qué sucede? Que se va, por eso les dije que eran héroes culturales. No porque fundaron museos, no tengo nada contra los museos. Es que yo repudio, y lo digo aquí, aquellos exquisitos de la cultura nacional que creen que la cultura se hace en los museos y sucede que la cultura se hace, crece, se desarrolla, se mantiene en las escuelas. Las escuelas públicas. Por eso digo que son héroes culturales en un ambiente dominado por una dictadura tan feroz como la de Gómez, con la rotunda, con las persecuciones, con los chácharos, donde nada se movía, y no estoy exagerando, sin el consentimiento de Gómez, porque debemos recordar como una muestra que cuando Gómez se quedó varios años, se alojaba en Maracay, los ministros de Gómez iban en sus carros a rendirle cuentas todas las semanas, incluyendo el presidente encargado, el doctor que tuvo 6 años encargado, si mal no recuerdo, Victorino Márquez Bustillo. ¿Sí o no? Muy bien.
Hilford Tull menos. Debe ser que como historiador no le quiero un leñazo ahorita, pero no se preocupe, ya vamos a ir con él. Hilford Tull se hizo amigo de Gómez, oye, este es un chisme, porque sabía mucho de caballos. Y le agarró la caída a Gómez, que le gustaban mucho los caballos, y por ahí vino la relación en conversas personales con Gómez. Y por supuesto que Hilford era un hombre cultísimo, de todo tipo, pero si tú no tienes la relación, olvídese, y mucho más en esas sociedades agrarias. Héroes culturales, sí. Debería haber una plaza, una estatua colectiva con esos héroes culturales. No se ha hecho. Parte de nuestra desmemoria y parte de nuestra manera ingrata de ser. La otra cosa que quiero señalar es que son maestras y maestros que toman esa iniciativa cuando Venezuela está acusando recibo del crack del año 29 que todos hemos leído en diversos libros. La crisis primera del capitalismo nos afecta a nosotros tanto que en el año 30 Gómez, siendo un dictador del más feroz liberalismo, funda el Banco Agrícola y Pecuario, por lo menos para salvar las haciendas y fortunas de los que tenían grandes propiedades y medianas propiedades, pero no así del pequeño campesino, no así del pequeño propietario. Estos maestros y maestras se reúnen en la esquina de Cojí. Ahí debería haber una placa que diga: el Ministerio de Educación debería tomar esa iniciativa en el mejor sitio posible, la esquina de Cojí. Habría que ver qué hay ahí ahorita, que diga: aquí funcionó la Escuela República, la Escuela Sucre de Núñez Ponte, y en este lugar se reunió por primera vez la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Enfrente está otra escuela importantísima, que es la República del Paraguay, según los datos que yo tengo y que he recogido. De tal manera que en la República del Sur, en la Escuela Sucre, que era de Núñez Ponte, gran educador ya conocido, enfrente estaba la República del Paraguay, donde estaban laborando o trabajaban Luis Beltrán Prieto Figueroa, Mercedes Fermín, Cecilia, la que va a ser luego esposa de Prieto Figueroa, y en otra escuela llamada República del Brasil, también en Caracas, va a trabajar o está trabajando en ese entonces, del año 30, 31, 32, Miguel Zuniaga. Este nombre es importante, aunque se escapa para muchos educadores, porque lamentablemente Miguel Zuniaga tuvo, digamos, pocas posibilidades de acompañar el movimiento, porque en el año 36 el magisterio lo pierde en un accidente de tránsito cuando regresaba de enseñar a nuestros trabajadores analfabetas en un programa que él mismo había propuesto al Ministerio de Transporte de entonces. Pero Miguel Zuniaga era un hombre un tanto mayor, un poquito de más edad de Prieto. Según lo que conozco y he recogido, es un hombre muy culto, muy activo. Y Miguel Zuniaga es uno de los que está en la fundación, o los que se reúnen ese 15 de enero de 1932 en el Colegio Sucre del gran educador Núñez Ponte, católico, periodista, educador, ha estudiado Derecho, etcétera, etcétera. A Núñez Ponte le debemos agradecer entonces dos cosas. Esta es una digresión que quiero hacer hoy. Una, el haber prestado ese día su colegio.
¿verdad? Para que los maestros de los colegios públicos oficiales, son maestros y maestras de los colegios públicos oficiales, se reúnan en su colegio Sucre. Y la otra es que 30 años atrás, según lo que yo he estudiado y he leído, con copia fotostática de su documento, avala que el jovenzuelo en ese entonces, Rómulo Gallegos, se había graduado en el Colegio Sucre y había estudiado el bachillerato en ese colegio, y la otra carta que hallé de él es también valiosa y muy interesante porque testifica ante la universidad que el joven gallego se le debe dar el título sin cobrarle la matrícula, porque se cobraba porque él daba el aval de conocer esa familia y dijo que carecía de medios materiales para pagar su título de bachiller. Así que para mí pasa en esos dos buenos actos. ¿Esto es café? Con permiso. Increíble. No sé cómo hay gente que no toma café. Yo sé que no hay que abusar de nada, pero hay gente que no toma café. Así que tenemos entonces un grupo de maestros y maestras, héroes culturales que se reúnen en el Colegio Sucre, hacen su primera asamblea, constituyen la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. ¿Y para qué? Ahora viene el para qué. Bueno, es que son maestros y maestras que están preocupados, por decirlo menos, que han vivido y han visto la presencia en Venezuela de lo que se llama o se llamó la escuela tradicional. Déjeme decirle aquí que no ha pasado. O sea, cuando yo hablo de la escuela tradicional, no crean ustedes, ¿verdad, doctor Rayuse? No crean ustedes que estoy hablando de un pasado que ya lo superamos. No. Todavía tenemos rasgos importantes de la escuela tradicional. Tal vez hemos superado los más duros, los más escandalosos, los más inhumanos. Vamos a poner por caso los castigos físicos. Pero déjeme decirle que esa escuela tradicional no solamente castigaba físicamente, sino que esa escuela tradicional tenía un régimen duro, formalizado, de programas rígidos, y ya estamos entrando en pedagogía, rígidos porque seguían el esquema de Herbart, un gran pedagogo alemán que había dado un salto importante, que había impulsado la pedagogía, pero que a la luz de los desarrollos propios de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de la psicología, de la pedagogía, el sistema herbartiano, que había sido aplaudido incluso por Estados Unidos a tal punto, según he leído en Bowen, que hubo o se constituyeron verdaderas club de fans de Herbart en Estados Unidos. Quien va a señalar el sistema herbartiano como un sistema rígido, como un sistema que había sido además distorsionado por un profesor de la Universidad de Leipzig llamado Siger, que había agarrado y había separado lo que él llamó la metafísica de Herbart. Esto es, Herbart consideraba que el fin de la educación y el concepto de educación se sintetizaba en la moral, es decir, formar niños y hombres morales, sociales también, cooperadores también, y para eso Siger dijo que eso era metafísica, que bastaba agarrar la psicología herbartiana que él tradujo
en un sistema de eso que se llama la educación por objetivos, la educación destinada a servir al industrialismo en marcha tanto en Estados Unidos como en Europa, que no necesitaba reformas morales de ningún tipo, sino que lo que quería era que los niños y los jóvenes adquirieran destrezas suficientes para ingresar a las fábricas y ser competentes en los oficios que iban a desempeñar. Es decir, esa idea metafísica de Herbert ni siquiera fue que nos llegaron nosotros completa en su estado original. No, a nosotros nos llega Herbert, ese Herbert, pero también nos llega el Herbert de Siegen, que va a transformar la educación en esto que se llama, ahora lo voy a decir con más propiedad, instrucción. Es decir, educación instruccional, la educación como instrucción, la educación seguida por una serie de propósitos A, B, C. Esta es la lección 1, está en la lección 2, y de aquí no se sale nada, y el maestro es el centro de todo esto. Estos educadores, por supuesto, han conocido no solamente porque son egresados de la escuela normal que teníamos nosotros, que eran de 3 años nada más. Recuerden que las escuelas normales fueron creadas por Guzmán Blanco. Eso es importante que lo recuerden. Recuerden que el primer libro que se trae para educar a nuestros maestros se llamó Métodos de Enseñanza, escrito por Julio Castro y Mariano Blanco, que fueron los 2 primeros venezolanos que Guzmán Blanco envió becados a Estados Unidos como 3 años, y se trajeron no solamente a sus estudios, sino que se trajeron ese libro con el que se principia o comienza las 2 escuelas normales, una en Caracas y otra en Valencia. Bien, pero nuestras escuelas normales no habían progresado mucho, no se cree. Nuestras escuelas normales de los años, de finales del siglo XIX, ya sabemos la debacle que hubo de las escuelas federales con Guzmán Blanco, ya sabemos lo que trajo la salida de Guzmán Blanco, la crisis, el liberalismo amarillo, la entrada de los andinos en el poder, Castro, Gómez, mucho cuidado, no es que estoy aquí hablando comedidamente. Ya sabemos que en 1904 las memorias del año 4, del año 5, del año 6, lo que nos dicen más o menos repetidamente los que hemos revisado, estudiado esa memoria, es que lamentablemente por la crisis, la guerra de la revolución restauradora que trae Cipriano, como la que sigue después, que es la libertadora, que fue la primera guerra contra un gobierno venezolano, Cipriano Castro, financiada por la New York Bermúdez Company con $100,000 según los documentos que fueron desclasificados. Okay, no estoy inventando aquí nada. Es la primera guerra del petróleo, oígase bien, nosotros hemos sido los primeros en varias cosas. La primera guerra del petróleo financiada por una empresa extranjera que le dio el dinero al banquero, yo lo llamo el Midas del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que fue Manuel Antonio Matos, vinculado con una sobrina de Guzmán Blanco. Venía haciendo negocios de Guzmán Blanco, era algo así como el ministro infaltable de los distintos gobiernos de Guzmán Blanco y lo que le siguieron. Y por supuesto que a él se le da la plata y él es el que dirige toda la guerra y las tropas, más de 14,000 hombres en armas, contra el gobierno de Cipriano Castro, que tiene que salir a defenderlo, y lo remató Juan Vicente Gómez en 1902 con la guerra o con la campaña donde derrota, si mal no recuerdo, a Nicolás Rolando en el mes de julio. Bueno, esto es anecdótico, pero es importante porque ese es el contexto nuestro. Y fíjense ustedes que veníamos ¿de qué? ¿De dónde veníamos nosotros en términos de educación? En 1895 hubo un hecho importante en el gobierno de Joaquín Crespo, tal vez desde el punto de vista de la cultura el más importante que se produjo, porque el otro importante del gobierno de Joaquín Crespo nos llevó al cerco que nos van a hacer las potencias alemanas y francesas, inglesas y españolas y todo el mundo,
con el préstamo que nos hizo el Diskontogesellschaft, la banca alemana, de más de 50 millones de bolívares, 34 de los cuales 34 se quedaron en Alemania y los demás se vinieron aquí a repartirse y no sirvieron para impulsar la economía venezolana. O sea que el descalabro nuestro tiene ya historia y tiene tiempo. Yo diría que es el primer arrebatón que nos hacen a nosotros, nos lo dio la banca alemana, que se quedó con 34 millones de esos 50. Veníamos a un congreso pedagógico del año 95, donde participa, por cierto, Julio Castro, uno de los que fue a Estados Unidos a estudiar pedagogía. Eso es importante. Ahí se discutieron distintas cosas, no puedo decir todo aquí porque Carrero me toca el timbre y entonces imagínense. El Código de Instrucción Pública no pudo realmente aprobarse ahí, era uno de los objetivos importantes porque hubo una pugna entre los libres pensadores y masones y académicos, porque esa reunión se hizo en la Universidad Central de Venezuela bajo la jefatura del doctor Rafael Villavicencio, que era un gran positivista que había enseñado el positivismo y que en 1863 recibe a la cohorte de chamos que fueron allá a decirle: señores, aquí hay una nueva filosofía, el positivismo. Es lo que luego van a hacer algunos profesores, aunque no así con el marxismo, porque el marxismo no entró por la universidad, el marxismo entró por las cárceles clandestinamente y solo bastante avanzada, la década del 60 o 70, fue cuando se abren aquí en sociología, en historia o en otras cátedras, asignaturas que tienen que ver con el marxismo o la ciencia social, qué sé yo. Así que pasa el Congreso Pedagógico, según una buena discusión, quedaron un conjunto de propuestas, casi que sin pena ni gloria. Después venimos como hito educativo, el otro hito, ¿cuál es? El Congreso Municipalidad, 1911 ya con el gomecismo, participa la élite gomecista, y cuando digo élite gomecista, estoy hablando de Sumeta, por ejemplo, César Sumeta, por ejemplo. Y ese Congreso de Municipalidades, cuando se pensaba, porque hace un balance, un inventario, y en educación hace un conjunto de propuestas que no son distintas a las que se habían hecho en 1895. Si uno se pone a recogerlas y a compararlas, son prácticamente las mismas. ¿Por qué? Porque no se había avanzado, ¿verdad? Así que tenemos este aspecto. Otro hecho importante es que con Gómez ya en el poder, con los andinos ya en el poder, fuera ya Cipriano Castro del poder desde 1908, 1909, 19 de diciembre Gómez está en el poder, en enero recibe al general William Buchanan, no el de whisky, sino Buchanan, el que trajo un paquete de oferta a Gómez que es: te protegemos y vamos a negociar el petróleo. O sea, Buchanan, cuando sale de este país con su armada, representante del gobierno norteamericano, sale con un paquete de promesas que Gómez cumplió, y es el de entregar la riqueza petrolera también para que los Estados Unidos la explotaran, porque hasta ese momento, hay que decirlo, los ingleses le llevaban por muchas razones la delantera en la explotación petrolera y en el negocio petrolero, la Royal Dutch Shell. Así que tenemos entonces un Gómez, tenemos entonces los primeros años del gomecismo, tenemos que en las primeras memorias de los ministros de Juan Vicente Gómez, el más importante de ellos, en 1912, voy a omitir lo que dijeron nosotros porque sería mucho tiempo, pero Guilford Tull es de los dos anteriores, el más importante, porque él es ministro de Instrucción Pública. Fíjense que no es educación sin instrucción pública. Todavía se habla de instrucción pública, en el mundo gira la instrucción pública, y contra la instrucción o la idea de instrucción va a surgir precisamente estos maestros y maestras, porque van a hablar por vez primera de educación. Sí, aquí no solamente se instruye, aquí se educa. Nosotros como maestros y maestras vamos a educar al pueblo, vamos a educar a los niños, a los jóvenes.
Por ahí viene la cosa entonces. Pero no me quiero adelantar. Hilford es importante porque todos sabemos que plantea eso que se llama en la memoria del año 1912, una memoria que yo recomiendo que lea cualquiera que estudie educación, no va a perder el tiempo, una memoria que seguramente no escribió él, aunque él era versado en educación, porque recordemos que a finales del siglo XIX, cuando estaba todavía en Europa estudiando pecado, Hilford escribió las famosas cartas a Pascual en el Cojo Ilustrado, que el que no conozca el Cojo Ilustrado lo invito a que vaya a la Biblioteca Nacional y lo vea. Es una bellísima publicación de gran formato donde se recibían las noticias del mundo prácticamente, y la élite culta nuestra escribió ahí. Cualquier persona aquí presente que quiera hablar sobre las mujeres en esa época, los temas de la época, ahí tiene una mina que no ha sido realmente explotada desde mi punto de vista. Esas cartas a Pascual, Hilford, por supuesto, trata no de la educación del pueblo, no nos engañemos. Hilford habla de la élite. Él es élite, él es un intelectual. Él está recomendando que el joven venezolano, élite como él, que quiere estudiar y ser culto como él, debe ir ¿a dónde? A Francia, a Inglaterra, ¿está claro? A Alemania, y de pronto dice también España y Grecia por la cuestión latina y la cultura latina. Pero básicamente referentes son Alemania, Francia e Inglaterra. Y estaba bien, desde su punto de vista estaba bien, pero Hilford en el año 12 ya no está en Europa. Ya tiene que escribir una memoria que es importantísima. ¿Por qué? Porque plantea varias cosas. Una, que existe la pedagogía. Dos, que el maestro debe conocer de pedagogía. Tres, que el maestro no puede seguir siendo, cito textual, la persona que acude a la educación como puerto de salvación para salvar una vida miserable. ¿Qué les parece? Eso lo dijo Hilford, no lo dije yo. Es decir, que este asunto de los maestros y los educadores, nosotros tenemos que repensar y pensar cómo es este asunto de que en cada época histórica estamos como en el mismo sitio, como un corsi ricorsi. No. Eso tiene su explicación también, ¿verdad? Y por supuesto, plantea algo muy importante que es la educación concéntrica. De lo menor a lo mayor, de lo más simple a lo más complejo, así de organizarse el sistema escolar. Deben haber textos escolares, debe haber una profesión del magisterio. Eso lo plantea Hilford. Lo que pasa es que después la mayoría de los que lo siguieron a él no van a aplicar eso, salvo un ministro del cual, aún siendo gomecista, y espero que no me caigan encima, Rubén González fue el mejor ministro de Juan Vicente Gómez, con lo que quiero decir que uno puede ser ministro incluso de una fiera como Gómez, de un dictador como Gómez, y salvar su honorabilidad, su decencia y su pensamiento como ministro. No hay excusa. ¿Ok? Esto lo digo a propósito. No lo digo por decirlo. Rubén González permitió la organización del magisterio cuando por esos años 24, 25, 26 el magisterio comenzó a moverse. Él vio por otro lado en el sentido de que no persiguió. Incluso en el año 24, Fernández Eres halló, ese dato no lo hallé yo, lo halló Fernández Eres. Debía haberlo hallado yo, pero no lo hallé yo. En la memoria del año 24, él nos dice que halló algo muy importante, y es que un grupito de educadores del Estado Nueva Esparta, de la Asunción, de autodenominado colegio pedagógico, colegio no en el sentido educativo, sino el grupo de hombres que se reúnen para discutir, en ese sentido debe ser entendido, le envía una carta que leímos, que está ahí, en la que le dice al ministro, por algo se lo escribieron,
Mire, nosotros estamos interesados en renovar los métodos de enseñanza, estamos interesados en introducir las formas modernas de la pedagogía, estamos interesados en que el magisterio nuestro de esta isla se conecte, pero también que tenga relaciones con todo el país. Pregúnteme quién era el vocal. Prieto Figueroa. O sea, es la primera noticia que uno tiene que Prieto Figueroa, estoy hablando del año 24, o sea que nació en 1902, tenía 22 años. Maestro de la escuela donde él estudió, Luis Esteban Gómez, creo que se llama, sí, Esteban Gómez, pertenece a ese grupo, es un chamo. Hipólito Cisneros, creo que es el que dirigía ese grupo de familia de educadores, con prosapia, vamos a decirlo así, pedagógica en su estado, es el que está dirigiendo el grupo, pero el muchacho desgarbado y feo, porque siempre fue feo, sinceramente. Sí, como decía Andrés Eloy, Andrés, que era muy amigo de Prieto, decía: Prieto, no puede ser feo, pero tú abusas. Eso lo decía Andrés Eloy Blanco, muy amigo de Prieto. Lo que quiero decir es que en ese grupo ya está ese desgarbado maestro que 3 años después va a recalar por boleta aquí en el puerto de La Guaira, sube con un mensaje a su primo, y ese año 25, cuando le entrega una carta y unos recados a su primo, conoce a Cecilia, la que va a ser su esposa, y ese mismo día, parece que era muy rápido, se le declara. Unos años después va a ser su esposa, año 34. Voy ahora a otras cosas. ¿Qué quieren estos maestros? Combatir la escuela tradicional. Porque la mejor escuela que teníamos, la mejor, era el tipo herbartiano. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que las 3.000 y tantas escuelas, más de 2.500 escuelas eran de un solo maestro. O sea, mire lo que le voy a decir, y el profesor Rayusen lo sabe porque viene el pedagógico, lugar donde se estudian todas estas cosas, y espero que se sigan estudiando. 2.600 escuelas eran unitarias, le voy a decir que era unitaria, de un solo maestro. Es decir, el maestro o maestra le daban le daban el nombramiento, graduado o no, la mayoría no eran graduados, no eran graduados. Apenas teníamos 300 y tantos maestros graduados en ese año de 1932, porque ustedes vean de dónde es la cosa. Por eso que yo lo llamé héroes culturales. Eso ya debe haber una plaza solo para esa gente, con sus nombres. Bueno, estos héroes culturales se proponen nada más y nada menos que el acto heroico de enseñar a los maestros, de propiciar que lean las nuevas pedagogías, no solamente la pedagogía de los clásicos, Herbart, por ejemplo, no solamente Pestalozzi, Froebel, eso eran más o menos conocidos, sino John Dewey, Claparède, Montessori menos, pero también Montessori, de Crowley. Debo decir de una vez que de Crowley, Claparède, el método de proyectos y el método de trabajo de uno y otro fueron los que más leyeron, estudiaron y más simpatizaron con nuestro magisterio, con ellos, vamos a decirlo así. Hay otros como Freinet, por ejemplo, eso es un poquito más adelante, pero no por nada, sino que en ese momento hubo una persona muy importante, importantísima, Adolphe Ferrier. Grábense este nombre. No es Ferry, Jules Ferry, el que en Francia en el siglo XIX va a impulsar la escuela francesa pública, que ha salido en estos años del 80 y 90 a defender la República Francesa de los embates del neoliberalismo. Fíjense que no sale la escuela privada. ¿Sale quién es? ¿Quiénes salen?
Luego maestros, maestras y profesores de la escuela pública, porque están formados en la conciencia de ¿qué? Nacional. Esto que estoy diciendo no es cualquier cosa. Esta es una de las razones de ser del movimiento pedagógico público, y por eso es que cualquier escuela pública, sostengo y digo y afirmo, bien estructurada y con maestros cultos, es incomparablemente mejor que la mejor escuela privada. La escuela privada no forma conciencia nacional. La escuela pública forma la conciencia nacional. Nada más. O sea, la ciudadanía. Eso es muy importante. Entonces sigo con algo que es interesante. Sigo con lo siguiente. Estos maestros en ese contexto van a actuar. Unas escuelas normales desasistidas, una reforma educativa que Ilfortún la pintó muy bonita en su memoria, que quedó para la memoria del año 12. Yo creo que esa memoria no la hizo Ilfortún, no la escribió, no por falta de cultura, por supuesto. Yo creo que esa memoria, por las cosas que he rastreado y he leído, la hizo un gran pedagogo que se llamó Guillermo Tot. Por los informes que tenemos, que el doctor Fernández Gires hizo una pequeña biografía con los informes, él recuperó los informes de Guillermo Tot al ministerio, y si alguien quiere saber escribir un informe y redactarlo al ministerio o a cualquier institución, debería leer los informes de Guillermo Tot, la cultura de Guillermo Tot, los pedagogos que proponen. Es decir, son los pedagogos ya de avanzadito, o sea, no es un hombre retardatario, ni mucho menos. Es un hombre que está en la avanzada pedagógica, claro. No está en la avanzada pedagógica de los que más adelante van a fundar la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, que por cierto es la institución que se organiza, que se funda el 15 de enero de 1932, en esa primera reunión del Colegio Sucre. Esto es un corso, esto es un retorno, vuelvo y sigo y tomo otras cosas. ¿Quiénes? Ya lo dije. Está Prieto Figueroa, por supuesto. Está Miguel Zuniaga, está Mercedes Fermín, está Luis Padrino. Y voy a decir una cosa, aunque los caraqueños, como yo, se molesten. Prieto, ¿de dónde viene? Del Leipzig. ¿De dónde viene Miguel Zuniaga? Ese gran educador que era la mano derecha de Prieto, o Prieto era la mano derecha de él, casi que podemos decirlo así, por su cultura, su dinamismo, su inteligencia, todo. De la isla de Margarita también. ¿De dónde era Mercedes Fermín? Del estado Sucre, Río Caribe. ¿De dónde era Luis Padrino, mano derecha de Prieto Figueroa y luego doctor en ciencias políticas y el gran ideólogo, como está en un libro mío por ahí que está publicado, de la educación rural Venezuela y de la educación rural venezolana y la escuela nueva? De Monagas. Así que podemos decir, aunque nos duela a los caraqueños, que del oriente vinieron no los tres reyes magos, del oriente vinieron los principales educadores y educadoras que se van a echar encima, con todo y riesgo e inteligencia, la reforma de la escuela venezolana, la reforma de la educación venezolana, la innovación pedagógica en sus escuelas para el área de Caracas, no todas sino algunas. Con permiso. Qué rico. Bien, estos maestros y maestras sí habían leído a estos pedagogos que les he dicho antes, de Crowley, Montessori, todos los habían leído. Y le voy a decir algo muy importante para que ustedes vean la calidad intelectual y actualización que tenía Prieto. En 1932 dije yo que se fundó, ¿no?, la Sociedad Venezolana. Muy bien, eso en enero.
En febrero de 1932, el Magisterio del Brasil publica un documento que yo he estudiado y he escrito sobre él, que se llamó o Manifesto de la Escuela Nueva, el Manifiesto de la Escuela Nueva, año 1932. ¡Qué coincidencia! Una feliz coincidencia. El mismo año que se funda aquí la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, los brasileños, los del Brasil, los teóricos del Brasil más connotados, estoy hablando de Fernando Acevedo, sociólogo, luminario, estoy hablando de Anicio Teixeira y estoy hablando de otro muy importante llamado Lourenço Filho. Lourenço Filho es firmante de ese manifiesto que se llama Manifiesto de la Escuela Nueva del Brasil. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Es un documento como de 30 páginas o más, que los brasileños, ni cortos ni perezosos, han publicado varias veces con diversas presentaciones académicas. Yo le dije a un estudiante que estuvo en Brasil, que soy tutor de ella, no voy a decir su nombre, que tradujera ese documento para proponerlo en la revista de Pedagogía de la Universidad Central de Venezuela y se publique en castellano por la importancia que tiene. Esa es una de las cosas que le propuse. La otra, para que usted vea la actualidad, es que estudiara un comparativo del movimiento de la Escuela Nueva por el mismo periodo de los años 30, Brasil-Venezuela. Y me ha dicho que está encandilada con las cosas que ha conseguido. Porque si estamos hablando de integración, mi estimado Carrero, y Rayuse, y Francia, y todos los que están acá, historiador González, le voy a decir algo que por ahí está escrito, pero lo voy a repetir ahora con otros datos. La integración en América Latina, apreciados presentes, no comenzó ni con el Pacto Andino, ni con la CELAC, ni con el Mercosur, no. La integración en América Latina, si usted lee la historia educativa de América Latina y sus principales ideólogos políticos de la educación, comenzó en la educación, por la educación y desde la escuela, renovando la escuela pública oficial. Eso es una tesis que se la expuse yo al historiador y amigo que está dirigiendo el CELAC, Pedro Calzadilla. Uno de cuyos temas, obviamente por el organismo, es la integración. Yo le dije, mira, la primera integración que hay que plantear aquí y recuperar toda esa información es con qué argumento se planteó la integración. Con el argumento de reformar la escuela tradicional, con el argumento de superar la escuela empobrecida tradicional, la escuela de Gamonal y la escuela latifundista, la escuela de los patenerzuelos, la escuela de un solo maestro. Porque los maestros y las maestras iban, vuelvo ahora, iban a un cuartico en su casa o lo alquilaban, así era, déjeme decirle. Los muchachos llevaban un banquito. Qué tristeza, carajo. Esa era la escuela venezolana. La escuela graduada no existía. Prácticamente la escuela de los diversos grados, 6 grados, 5 grados y luego 6, que había dejado Guzmán Blanco con las escuelas federales, eso se lo llevó el tremedal de la guerra, el latrocinio, la corrupción, todo eso se lo llevó. Nosotros terminamos y comenzamos el siglo XX con una escuela que el ministro de Educación de Castro, Cipriano Castro digo, en 1904 dijo algo así como, oigan esto, deberíamos llegar a tener las escuelas que tuvimos en la época de Guzmán Blanco.
O sea, no están viendo para adelante, están viendo para atrás porque no hay otra. Es terrible lo que estoy diciendo. Bien. La escuela tradicional, memorista, castigadora, represiva, desvinculada a los maestros entre sí, desvinculada de la comunidad y para nada vinculada con los intereses nacionales. Bueno, un movimiento así obviamente va a tener problemas y los tuvo. En el año 33, lo digo rápido, fundan una bella revista que yo he querido hallarla todas, he hallado algunos números completa para hacer una edición facsimilar, seguramente proponiéndosela al ministro y a Rayucci y a quien sea. Es la revista, oígase bien, la revista pedagógica. 35 números editan, oiga bien, desde el año 33 al año 35, editaron 24 números. Y uno dice, ¿cómo hicieron esto si el Ministerio de Educación muestra ahorita, y disculpen el sablazo que voy a tirar ahora, pero no lo aguanto, tiene años sin publicar la revista del Ministerio de Educación? Esto es una crítica, puede llegar al ministerio, no importa. Se lo puede escribir al ministro igualito. Ministro, he dicho hoy esto. ¿No le parece que es vergonzoso? Ellos en 2 años publicaron 24 números. ¿Por qué dejaron de publicar? Muy sencillo, el gomecismo, bajo la nefasta dirección de Rafael González Rincones, que no hay que confundir para nada con Rubén González, de que ya hablé bien, decidió en un decreto que debía suprimirse la acción de la sociedad venezolana, que no debía publicarse más la revista, y el presidente de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, que sucede el cargo a Prieto Figueroa, que lo tuvo del 33 al 34 y del 34 al 35, Luis Padrino, fue votado al Ministerio de Instrucción Pública como premio por ser el gran educador que es. Esto lo digo para que veamos. No digo con ciudadanos, pero me voy a relacionar con Betancourt. Para que veamos las miserias humanas y las miserias de la cultura y el país que tenemos tienen una historia. Sigamos la educación pública, sigamos a los ministros, sigamos sus ejecutorias y ustedes verán que no hay manera de estudiar la educación, no hay manera de estudiar el progreso venezolano sin estudiar los progresos y la caída de la educación pública en cualquier país, incluyendo Venezuela. Eso es así. Esa revista, disculpen, se queda que vaya a leer. Toda para un seminario, lo digo de ella, un seminario, una electiva, qué sé yo. Didáctica y pedagogía de la escuela nueva. Estos son 40 artículos que yo saqué, propuse y fueron publicados de la revista, la revista pedagógica. Esto es una mina. El primer artículo de Prieto del año 33, ¿sabe cómo se titula? Reformemos la escuela. ¡Qué coherencia! El segundo artículo de él sobre la escuela, no es el único, se titula La escuela de enseñar y la escuela de aprender. Miren el título, yo lo he hecho a propósito, lo he transcrito, sin el nombre de Prieto y sin fecha, se le he dado a algunos colegas y me han dicho, ¿esto de quién es tan actual? Año 35, lo que está diciendo Prieto en ese artículo, volado el coco. Es que la escuela nuestra, la mejorcita, lo que hace es enseñar, pero los niños no aprenden. No aprenden a ser niños, no aprenden a conocer sus potencialidades, no aprenden a conocerse a sí mismos, no aprenden a tener proyectos y objetivos por sí mismos y ser responsables ellos mismos. Y entonces dice Prieto, lo que tenemos es una escuela de enseñar, pero nosotros no tenemos escuela de aprender. Y digo provocadoramente, a Rayucci, a Carrero, a todos aquí,
a mi amigo González, al otro que está allá. Nuestra escuela será de aprender o de enseñar. Hemos dado el paso cualitativo de la escuela de aprender. Estos artículos fueron presentados por una pedagoga. ¿Sabe cómo lo tituló? Cuando yo le dije le pedí que lo presentara. Yo hice un estudio, pero ella lo presentó. ¿Sabe cómo lo tituló? Viajar al futuro. Viajar al futuro. Cuando leyó todo esto, lo que ella dice aquí, ustedes lo tienen que leer. Los estudiantes de educación, los maestros de educación. Yo digo para mí, esto se estudia o se lee en las escuelas, en las universidades públicas, en la escuela de educación, con alguno que otro esfuerzo ya se está leyendo. Ya por los años que yo tengo ahí, que ya estoy de salida prácticamente. Pero me pregunto, en otras universidades públicas, mire, con este libro, con este nada más, y no están todos los artículos, me guardé, lamentablemente, después dije, debí haberlo soltado, los más políticos e ideológicos. Pero acá hay un artículo de Miguel Zuniaga que no tiene precio, dice, se titula, ya va, que la memoria, se titula Hacia una pedagogía nacional. Óigase bien, hacia una pedagogía nacional. Ya ellos en 1935, que es ese artículo 36, antes que lo censuraran, están acusando Recibo que sí, la influencia, Dewey, de Crolin, Montessori, el otro, Cleparet, pero ya están acusando Recibo de que todo eso es bueno e interesante porque somos universales, somos cultos. Esto tiene que ser culto y universal. Aquí no hay duda. Pero debemos, con la práctica pedagógica en las instituciones y nuestra experiencia en las escuelas experimentales que este movimiento propuso, experimentales, que se acabaron, por cierto, llegar a la pedagogía nacional, a nuestro hacer, y que ese nuestro hacer se ventile ¿en dónde? En los pedagógicos, en las universidades, en los congresos, los seminarios, en las revistas universitarias, en la revista del Ministerio de Educación. Es el primero que tiene que divulgar eso. El primero que tiene que divulgar eso es el Ministerio de Educación. Entonces voy a otro aspecto importante, ya hay para ir abordando el asunto, terminando. El niño. ¿Cuál fue la consigna de estos maestros y maestras? Si mal no recuerdo, fue por la escuela y el maestro, por el niño y la cultura patria. Y aquí están los artículos, aquí están las consignas. Esto es didáctica y pedagogía. Este libro solamente debería ser libro de cabecera de todo el que entre a la escuela de educación, de todo el que entre a la escuela de educación que quiera conocer un registro culto, brillante, inteligente del movimiento de la escuela nueva en Venezuela. El otro registro, porque se centran en el niño, la vocación es el niño, el adolescente. Fíjense ustedes que esto es importante. ¿Cuál es el tema de Prieto cuando se graduó de bachiller? La adolescencia. Hombre coherente, a mí me asombra la coherencia de Prieto. ¿Cuál es la tesis de Prieto en el año 34 cuando se graduó de doctor en ciencia política? La delincuencia precoz. Como yo dije en la conferencia, apenas lo dije, pero la delincuencia precoz es una obra que se escribe desde algo que yo no puedo decir en el discurso, la pedagogía social. El tema de la pedagogía social es el tema que subyace, que está en el fondo de este movimiento pedagógico. ¿Cómo es que me van a decir que este movimiento pedagógico está de moda? Que está fuera del foco de interés nuestro cuando nosotros tenemos un país desagregado,
con bandas criminales, enajenado, vuelto contra sí mismo por una propaganda de odio y por una educación pública empobrecida que no ha logrado introducir en la conciencia nacional ciertos valores. Y le voy a decir una cosa, esto no es comunismo y socialismo. Fichte, Gottfried Fichte, filósofo alemán, 1808, su país está invadido por las tropas francesas napoleónicas. Y en ese, él había apoyado la revolución, paradójicamente había apoyado la revolución francesa. Pero en 1808, ante la inteligencia alemana, leyó unas conferencias que se recogieron. Qué paradójico, sus escritos filosóficos no le dieron tanto nombre como esto: discursos a la nación alemana. Oiga, discursos a la nación alemana. En esos discursos a la nación alemana, Fichte plantea lo siguiente: nada de educación popular. Ustedes miran, bueno, Luque, ¿cómo es eso? Voy a hablar de la perspectiva de Fichte, que estos educadores recogieron también cuando se enfrentaban a la educación popular, que era esa miserable educación de la escuela de un solo maestro. Porque la educación popular no es orgánica, porque la educación popular no es nacional, y lo que se debe dar en Alemania, que en ese momento no era Alemania, sino, acuérdense que Alemania a partir de 1870, ¿no? Ok, ¿ah? Con Bismarck, claro. Para la unificación alemana y crear un espíritu alemán, Fichte plantea que la lengua es el elemento cohesionador y el segundo elemento es la educación. Fíjense ustedes. Y el tercer elemento se lo voy a decir, eso lo agarró Prieto desde los franceses y con los alemanes: el Estado. El que patee el Estado es un irracional desde este punto de vista que estoy hablando. Uno puede enfrentar al Estado por 1000 razones, pero más nos vale que cuidemos nuestro Estado, porque nos puede pasar algo peor que a los palestinos. Y me perdonan la comparación de los pobres palestinos, de los heroicos palestinos. No es conveniente, como hace alguna oposición nuestra, tirarle piedras al Estado e incluso pedir que se destruya, incluso pedir que se invada el país. Eso se llama traición a la patria, donde sea, perdónenme, donde sea. Aquí y en el Polo Norte. Es más, ya los de Groenlandia ya dijeron que no quieren ser norteamericanos. Y a pesar de que es una isla fría, sin embargo les ardió el corazón cuando Donald Trump, ese patán vulgar, sugirió que Alemania, por razones de interés nacional, debe ser de los Estados Unidos. Los maestros tienen a los niños en el centro de la acción, pero para educar a esos niños con una concepción pedagógica que los lleve a ser activos, que crezcan desde su naturaleza psicológica de niños según la biopsicología, porque la escuela tradicional, que decía, eso que escuchamos nosotros: muchacho, aprende porque tienes que ser hombre más adelante, tienes que ser un hombre útil. No, el niño aprende como niño. Hay un abismo en esto. Lo que estoy diciendo parece una tontería, pero no lo es. El niño se educa desde los intereses de ser de niño, intereses motores, emocionales, cognitivos y hasta sexuales. No se educa para que él sea un adulto, no se educa porque él es un niño o un adolescente. Y en cada momento la escuela nueva, la pedagogía nueva, estos pedagogos, este movimiento liderado por Prieto Figueroa, y ahí es Petro el colombiano, que también le reviró, por cierto, Donald Trump. Yo pensé que no le iba a revirar. Ustedes leyeron la carta de Petro, aquí entre nos, bien interesante.
Lo que quiero decir entonces es que es una concepción donde hay una ruptura epistemológica. No es el maestro el centro, es el niño. Es la escuela. Pero ahora pasó algo para terminar. Condición para que la escuela haga esto es que los maestros, y en ello van a insistir hasta que se muera Prieto, debe ser educado, debe ser culto, debe ser instruido, porque la escuela es el maestro. Sin duda alguna. La escuela no son las cuatro paredes, el edificio nuevo, la escuela no es el laboratorio, aunque es bueno que haya laboratorio, edificio, cancha, todo eso. Pero sin educadores cultos no vamos a ningún lado. Nuestros educadores tienen que leer esto, no porque yo haya hecho la compilación y aspire, como dije ya algún día, si las encuentro, a hacer una edición facsimilar de todos los números, sino que aquí está la historia educativa nuestra, la mejor. ¿Por qué? Porque la hicimos nosotros. El maestro de hoy, cuando vea esto, lo menos que puede sentir es incomodidad, curiosidad. ¿Y cómo es que estos maestros hicieron esto en plena dictadura? ¿Cómo es que dijeron estas ideas? Bueno, ahí está. Lo que quiero decir, para el que es político de la educación, lástima que no hay ningún viceministro aquí, no sé, no he visto todavía algún alto funcionario aquí, pero quien se mueve en la política de educación, esto no está fuera de moda, esto no está fuera de foco. Los pedagógicos, las escuelas de educación deberían hacer seminarios con la obra, óigase bien, de Prieto Figueroa. La obra de Prieto Figueroa, aquí está. Tiene un estudio que yo hice. Se llama La Escuela Nueva en Venezuela. La Escuela Nueva en Venezuela. La escribió con su mano, su alumno, su discípulo más desarrollado, Luis Padrino, 1940. Y le voy a decir algo. Este libro se volvió a publicar para que ustedes vean el desprecio que hemos tenido nosotros por la educación y la pedagogía. Vamos a hablar claro. Esta obra se publicó por primera vez en 1940. Pero esta obra se publicó por segunda vez en el 2008. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho, ¿verdad? Mucha gente desconoce esta obra. Aquí está un registro que hicieron ambos, casi como periodístico, analítico, las dos cosas, de la escuela, de la mejor escuela que había en Caracas. ¿Cuál era? Muy bien. La Experimental Venezuela, en ese momento creada, ¿por quién? Por el ministro... ¿O quién era su director? Sabas Olaizola. 20 puntos, nada, este es mi asistente. Sabas Olaizola. 1939 y ahorita el 5 de febrero, cada 86 aniversario. Muy bien, año 39. Y el año 37 había creado Sabas Olaizola la Gervasio Artiga, que fue la primera, más modesta, pero nuestra escuela vitrina, vamos a decirlo así, la más importante, Sabas Olaizola, que es un hombre de la escuela nueva, y Prieto Figueroa en el año 40 ya había organizado la Sociedad Venezolana de Maestros, ya había organizado en la convención de agosto-septiembre la Federación Venezolana de Maestros, ya había publicado varios libros, y con esa modestia Prieto y Padrino van a esa escuela y entrevistan, observan, registran, hacen un estudio etnológico de cómo funcionaba la escuela. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años? Desde 1940 hasta el 2008-2009 para que este libro volviera a publicarse. Grave. ¿De qué habla eso? Habla de una manera desaprensiva de ser, de una manera que a nosotros nos debe preocupar. Fíjense ustedes que les hablé de Fichte. ¿Por qué creen ustedes que Alemania está en la cabeza siempre con una guerra mundial perdida y con una segunda guerra mundial perdida? Y ahora que
el innombrable Scholz, genuflexo de la política imperialista norteamericana, cometió el error de meter a Alemania en esa guerra contra Ucrania y además renunciar al gas ruso. La Mercedes-Benz está cerrando su oficina y la Volkswagen también. Déjeme decir, Alemania está dejando de ser la cabeza de Europa, está en caída ahorita, están preocupados. A pesar de eso, Alemania estaba en la vanguardia, porque tanto Kant, Hegel, Fichte, por hablar de los clásicos, se ocuparon de la educación. Aquí, ustedes me dirán, rara vez o rara avis uno conoce a algún profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela que se ocupa de la educación porque considera equivocadamente que eso es un tema de tercer orden, que más importantes son las categorías hegelianas o de Kant, porque eso da caché. ¿Está claro? No. A nosotros nos conviene, y ojalá que venga una gente de filosofía, de historia como yo, de sociología, de antropología, y todos desde su mirada y su disciplina se metan a estudiar la educación pública venezolana. Es la única manera de levantar esto. Este país se levantó. Este país, sin duda, lo vamos a levantar. Estamos en eso. Pero es con la educación pública, como lo hicieron estos educadores y educadoras de la Sociedad Venezolana de Maestros, con las tesis de la Escuela Nueva. Y hasta aquí lo dejo porque si no Carrero me va a decir, Luque, ¿cuándo vas a terminar para que los demás pregunten? Gracias. Poquito tiempo, no, tiene 1 hora y media todavía, no así que. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Hasta las 2 de la tarde. Sí, porque a esa hora viene el almuerzo que repartimos aquí. Y hoy toca paella.